Hola, ¿qué tal? El día de hoy fue un día muy importante para las bolsas y los mercados financieros. Hoy concluyó la reunión de la Reserva Federal, donde iban a fijar su política monetaria, así como pues su posterior conferencia de prensa que ya habitualmente dan. Vimos un ajuste en las tasas de interés de 25 puntos básicos para situarlas en un rango de entre 4.5% y 4.75%. De alguna manera ese movimiento de 25 puntos básicos al alza en la tasa ya era algo que el mercado esperaba y descontaba con una probabilidad altísima. El mercado se iba a mover y efectivamente se movió más por los comentarios de Powell y lo que se dijera en la conferencia de prensa que por los 25 puntos básicos que eventualmente se iban a anunciar de subida en la tasa de interés. El mercado tomó como positivos los comentarios de Powell en la conferencia de prensa y el Standard Poor's 500 terminó subiendo cerca de un 1%, mientras que el Nasdaq lo hizo cerca del 2%. Realizar algunas anotaciones importantes acerca de lo que vi en la conferencia de prensa de Powell. Powell reconoce que la economía de Estados Unidos se ha desacelerado, reconoce que hay debilidad en el consumo personal. También reconoce debilidad en el mercado de bienes raíces. Sin embargo, es muy claro al decir que la inflación, pese a que ha disminuido en los últimos meses, esta no ha cedido por completo y sigue estando alta, muy por encima del objetivo del 2%. Y también reconoce que el mercado laboral aún sigue bastante fuerte. Y bueno, el mercado laboral sin duda alguna ha sido pues el punto central para considerar la política monetaria de la Fed. Sin duda alguna, para hablar de un enfriamiento total de la economía o de un enfriamiento suficiente, mejor dicho, tendríamos que hablar también ya de un enfriamiento del sector laboral. Sin embargo, Powell reconoce que sigue bastante fuerte. Eh, Dice que no hay que cantar victoria, que hay muchas información, muchos datos futuros que todavía tienen que observar para cantar victoria. Dice lo que ya sabemos, que decidieron subir 25 puntos básicos y seguir reduciendo la hoja de balance. Él justifica la subida de 25 puntos básicos, que es una subida lenta en comparación de las subidas de 50 puntos y de 75 puntos que llegamos a ver el año pasado en una sola reunión. Y dice que aunque el mercado laboral sigue un poco caliente, la economía se ha desacelerado, pero no representa aún una contracción muy fuerte. Dice que pues, la economía puede estar un poco retrasada a las subidas de interés que la Fed ha realizado y pues podría contraerse más en los próximos meses. Es por eso que, por ese retraso que tiene la economía respecto a las decisiones tomadas por la Reserva Federal, es que solo decidieron subir 25 puntos básicos la tasa. Cuando hablaba acerca de que la inflación ha cedido en los últimos meses, sin embargo, el mercado laboral sigue bastante fuerte. Un reportero le preguntó que si la tasa de empleo, más bien dicho, la tasa de desempleo aumentara y hubieran condiciones generalizadas de desempleo en Estados Unidos, eso sería suficiente para dejar de subir las tasas o incluso bajarlas. Él dijo que habría que esperar hasta marzo y que en marzo fijaría pues su postura acerca de qué acciones tomaría la Fed en caso de una materialización ya de una contracción fuerte en el mercado laboral. Y ahí incluso muchas preguntas las evadió y dijo que su postura las fijaría hasta marzo. Hasta marzo cree él tener más evidencia sólida para argumentar si las tasas pueden dejar de subir ya en el resto del año.
En general su mensaje fue de mucha cautela. Habla de que no quieren ser positivos y hablar ya de fin de subida de tasas o incluso dar fechas de cuándo las tasas comenzarán a bajar. De alguna manera da la impresión que ellos prefieren pasarse un poco y enfriar la economía de más, provocando una pequeña recesión, que quedarse cortos y no ganarle la batalla a la inflación y que en un futuro la inflación pudiera rebotar, porque durante la conferencia de prensa repitió algunas veces que en caso de que se pasaran y enfriaran la economía de más, ellos como organismo tienen las herramientas necesarias para corregir y que eso no genere, digamos, una crisis demasiado severa si se llegan a pasar en su política monetaria demasiado restrictiva. Incluso en algún momento dijo que la inflación, o más bien la desaceleración de la inflación que estamos observando, pudiera ser transitoria. Faltan más evidencias para corroborar si efectivamente estamos ya en un ciclo pues de contracción de la inflación. Dice que ha visto mejoras en los precios de la economía, pero no ha visto mejoras genéricas en todos los sectores de la economía. Y ahí hace énfasis en el sector de housing services. Yo creo que aquí se refiere al costo de los alquileres, que ahorita como vamos a ver en el último reporte de inflación, pues no fue una de las cosas que menos positiva salió. Como podemos recordar, ya él ha declarado en conferencias pasadas que las tasas de interés en torno a un 5% podrían ser el punto de equilibrio para bajar la inflación sin enfriar demasiado la economía, y él dice que está cerca de ese punto de equilibrio. Sin embargo, dice que como tal él no planea o no está viendo la posibilidad fuerte de que las tasas vayan a bajar, y que el mercado sí las está viendo. O sea, el mercado está actuando un poco diferente a como la Fed piensa. El mercado está pensando distinto. El mercado está descontando un poco el escenario de que en la segunda mitad del año las tasas puedan empezar a retroceder. Sin embargo, Powell no dijo que fuera imposible la posibilidad, pero prácticamente lo descartó. Este es el último reporte de la inflación, el último CPI correspondiente a diciembre de 2022. La inflación en el mes de diciembre cayó un 0.1%. Esto corresponde a un 6.5% anual, tomando en cuenta los últimos 12 meses. Vemos que pues hay una contracción en el ritmo anual de la inflación en los últimos meses. Desde luego la caída en gasolinas y combustibles pues fue lo que motivó en buena medida estos decrementos. Sin embargo, el core, que es la medida favorita de la Fed, que excluye los alimentos y la energía en su cálculo, este sí creció un 0.3%, después de crecer 0.2% en noviembre. O sea, sí se aceleró un poco el core. ¿Y por qué es la medida favorita de la Fed? Pues bueno, los alimentos y la energía tiene demasiada volatilidad, entonces puede tener un poquito más de confiabilidad medir cómo va la inflación con el core. Y este terminó en una tasa anualizada del 5.7%, digamos tomando los últimos 12 meses, y también representa una disminución en términos anuales, sin importar que en diciembre se aceleró un poquito más allí el dato inflacionario del core. En términos anuales siguió disminuyendo. Aquí, como podemos ver en la línea azul, esa es la tasa de inflación de los últimos 12 meses, y vemos cómo tocó pico en junio, y pues de ahí todos los meses hasta diciembre ha sido descender. Vemos cómo la línea roja representa el core,
o la inflación que excluye alimentos y energía, y esta rebotó un poco en septiembre y de ahí ha disminuido, pese a que en diciembre tuvo un incremento del 0.3%. En términos anuales, ambas métricas siguen descendiendo, lo cual es muy positivo. Como ya lo habíamos dicho, todo lo relacionado a energía y combustibles fue lo que más caídas tuvo. Hay también caídas menos importantes, pero también al final significativas en commodities y en vehículos nuevos, vehículos usados. Eh, Vemos como algunos otros segmentos sí tienen algunos incrementos. Aquí como lo podemos ver en el segmento de Shelter, que es el que mencionó Powell, que como ejemplo de que aquí también en este sector quiere ver disminuciones, digamos, para no precipitarse en cantar victoria antes de tiempo. Sabemos que algunos sectores siguen teniendo incrementos y Powell hizo énfasis en este segmento de Shelter, que corresponde a los rentas y alquileres de casa habitación. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció el 2.9% el último trimestre 2022 respecto al 3.2% que creció en el penúltimo trimestre. Sin embargo, el mercado esperaba un crecimiento únicamente del 2.7%. Entonces, como podemos ver, pues la economía estadounidense tal vez está enfriando, pero no como el mercado o la Fed lo hubiera esperado. Se ha enfriado o ralentizado a un ritmo más lento. Con el reporte de empleo de diciembre pasó algo similar. Eh, Se generaron 223.000 puestos de trabajo en Estados Unidos eh, respecto a los 200.000 que esperaba el mercado. Podemos observar una ralentización respecto a noviembre, donde se agregaron 256.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, vemos que esta ralentización pues, es menor a la esperada. El mercado laboral tal vez se enfrió un poco, pero menos de lo que la Fed hubiera y el mercado hubiera esperado. Es por eso que Powell sigue diciendo que el mercado laboral sigue bastante fuerte. Sin embargo, un dato positivo, o que el mercado tomó positivo, fue que la tasa de crecimiento de lo que cobra una persona por una hora de trabajo pues fue menor. La tasa de crecimiento fue menor respecto a noviembre. Y ahora las expectativas para la reunión de marzo de la Fed. Ahora todos apuntan a que subirá otros 25 puntos básicos. El 85% proyecta eso, en contra de un 16% que pronostica que pues que las tasas se quedarán como están hasta ahorita. Sin embargo, bueno, habrá que conocer todavía algunos datos importantes a nivel macroeconómico en las siguientes semanas, en los siguientes meses, como para poder hacer predicciones. Tal vez están un poco anticipadas, pero bueno, aquí les comparto lo que ya desde hoy están esperando para marzo. Cuando Powell decía entre líneas que prefería pasarse y enfriar la economía un poco de más, aunque hubiera que aceptar una recesión, que quedarse corto en la inflación, cuando dijo que el organismo tenía los mecanismos suficientes para reparar ese detalle si se llegaran a pasar en su política restrictiva, me acordé de Michael Burry. Y él dice que efectivamente pues estamos viendo una contracción en el ritmo de la inflación, pero que digamos que si cortan las tasas, si bajan las tasas antes de tiempo, él aquí lo asume que la Fed podría bajar las tasas espantados por la recesión, que él cree que efectivamente va a llegar y va a llegar fuerte, y que bueno, cambiarían de la política restrictiva a una política más expansiva y eso generaría un segundo pico de inflación que sería pues desastroso, ¿no?, para los mercados. Entonces bueno, tal vez las palabras de Powell de que prefieren pasarse un poco enfriando la economía y no quedarse cortos en el combate a la inflación nos puede dejar a lo mejor un poco más tranquilos respecto a esta predicción muy negativa que hace Michael Burry.
Y recuerde suscribirse al canal para recibir noticias como estas, noticias sobre los últimos reportes trimestrales de las compañías, así como evaluaciones y valoraciones completas de algunas compañías. Por aquí les dejaré algunos enlaces y gracias.